¿Qué hicimos mal que convertimos a México, un país en paz, en un campo de guerra? Sergio González Rodríguez, el escritor, nos hace esta pregunta en este libro que tengo aquí conmigo. Campo de Guerra es el nuevo libro de Sergio González Rodríguez, el autor de obras como Huesos en el desierto y El hombre sin cabeza. Este nuevo libro se ha ganado el premio Anagrama de ensayo, uno de los premios más prestigiosos de ensayo en lengua española. Sergio González Rodríguez, gracias por estar con nosotros. ¿Qué hicimos mal como país que lo convertimos en un campo de guerra? Muchísimas gracias por la invitación. Hicimos mal, sobre todo, informarnos, creo yo, y desestimar el gran movimiento geopolítico de Estados Unidos. Desestimar los intereses de Estados Unidos como gran potencia mundial. Y no estuvimos a la altura de esta interlocución. De allí que hayamos entrado en una dinámica un tanto destructiva hacia el país. Pero qué curioso, estamos ahora persiguiendo el consumo de drogas y el tráfico de drogas como si fueran delitos como el terrorismo, y esto por supuesto ha tenido un impacto muy importante en lo que está sucediendo en nuestro país. Ese es uno de los aspectos que más cuestiono yo, porque no es posible tener por un lado la ilegalidad de las drogas y estimular en consecuencia lo que es la máquina de guerra para combatirlas. Y esta contradicción que está de por medio es lo que ha traído más daño a la relación de México con Estados Unidos. Sergio, lo curioso es que estamos viendo que hay una tendencia a liberalizar el consumo de las drogas en los Estados Unidos y sin embargo aquí seguimos matando gente por delitos contra la salud. Matamos gente por delitos contra la salud. Así es un asunto que no debe de ser porque tiene principio en la idea de que hay que perseguir las drogas por razones de salud social, en lugar de dejar que la gente por sí misma decida su propia vida. Ese es el gran problema de fondo. ¿Qué tanto nos han afectado pactos como el de Mérida y otros acuerdos que hemos firmado con Estados Unidos para hacer precisamente campo de guerra? Yo creo que nos han afectado sobre todo que no han atravesado por la deliberación de vida en nuestra sociedad. Son tratados que han venido sin aprobación del Senado. No se han discutido socialmente, políticamente no han tenido una deliberación y yo creo que eso ha sido lo más grave. Se han tomado como decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo. Nos has ofrecido una visión crítica del México de los últimos años, de un México marcado por la violencia, Huesos en el desierto, que trataba el tema de las mujeres asesinadas impunemente allá en Ciudad Juárez. Ahora nos traes otro campo de guerra. ¿Por qué te han interesado estos temas? Me ha interesado sobre todo observar los fenómenos extremos de la sociedad mexicana, porque ahí es donde cruje la institución, donde oímos el sonido de las dolencias graves que tenemos, la violencia contra las mujeres, la impunidad de los delitos, el problema de las fronteras, la falta de una probidad de las instituciones. Es ahí donde vemos la verdadera radiografía de lo que somos. Me interesa ahondar en esos problemas. Nos dice el gobierno que no se persigue el consumo de drogas en México, que solamente se persigue el tráfico. ¿Es cierto esto? Yo creo que es un argumento un tanto engañoso, porque no puede ir una cosa sin la otra, y de hecho se criminaliza a los consumidores de las drogas. Me parece que este es un error. ¿Cuál debe ser la actitud que debe tomar México en estos momentos? Porque finalmente Estados Unidos está cambiando, el mundo está cambiando también. ¿Qué deberíamos estar haciendo los mexicanos? Yo creo que deberíamos de replegar la violencia del propio Estado. Tenemos que reducir la idea de endurecer el Estado como única solución. Tenemos que mejorar las instituciones en el ámbito de la eficacia, la eficiencia, la transparencia. En eso es lo que tenemos que avanzar, no en más penas ni en más leyes, no endurecer el Estado con más policía y más militarización, no gastar más en armas. Tenemos que aplicar ese gasto a inversión social, a inversión productiva, que la gente tenga modo de empleo, de cultura, de educación, de vivencia, de seguridad, de salud. ¿Por qué si en Estados Unidos se consume 10 veces más de droga per cápita que en México, ¿por qué ellos no tienen esta violencia en torno a las drogas y nosotros sí? Yo
tengo la idea de que es una sociedad homogénea, es una sociedad que tiene sus valores, es una sociedad basada en el principio de interés y en el principio de verdad, que de arriba abajo atraviesan a toda la sociedad y por lo tanto también es una sociedad basada en principios militares, es una sociedad disciplinada y ella entiende en conjunto sus objetos y cada persona que si hay una transgresión será castigada. En México no tenemos eso, los delitos no se castigan. Hablabas precisamente de este Estado que trata de castigar todo. Por otra parte, nos dices, en realidad no se está castigando. ¿Es fuerte o es débil el Estado mexicano? Yo creo que el Estado mexicano, desde mi punto de vista, es muy débil, pero va usando esa propia debilidad a su propio favor. Y por eso se intenta endurecerlo más. Funciona por disfuncionalidades, es una paradoja, pero esa es la realidad de México. Yo por eso no empleo el término de Estado fallido, porque es plantearlo en términos negativos. Yo prefiero un concepto positivo, que es el Estado alegal, el Estado disfuncional, que funciona por su propia alegalidad. ¿Cómo nos metimos en este lío, Sergio? Realmente las drogas nunca han sido un problema en nuestro país en el sentido de que muy pocos mexicanos consumen drogas. Y lo curioso del caso es que aunque ha habido un aumento en el consumo durante esta guerra contra las drogas, la verdad es que seguimos consumiendo poco en comparación con los países del resto del mundo. ¿Cómo nos metimos en esta guerra? Yo tengo la impresión de que se perdieron los controles tradicionales y empezó a desbordarse la relación que el Estado tenía con el crimen organizado, fundamentalmente el narcotráfico. Y dada la corrupción, empezó a corroer integralmente todo el sistema. Y actualmente el trabajo que se está haciendo, hasta donde yo entiendo a nuestros gobernantes, es tratar de revertir esta corrupción integral. ¿Se puede ganar la guerra contra las drogas? Yo creo que se puede ganar si se plantea una estrategia paulatina, continua, persistente, con el apoyo de la propia sociedad y en la comprensión tremenda del problema que implica. Ahora bien, lo que hemos visto es que han surgido en este campo de guerra ejércitos profesionales que se benefician de la guerra, que reciben dinero de los distintos gobiernos por la guerra, ¿no es así? ¿Hay intereses que impedirían que terminara esta guerra? Yo creo que siempre vamos a tener encima esos intereses, pero el fortalecimiento del Estado debe aplicarse no a la violencia, ni establecer una relación de oposición en términos violentos también con la industria de la guerra, sino tratar de negociar el papel soberano de México en beneficio de la sociedad. ¿Por qué un literato como tú, alguien pues que se ha dedicado a la literatura toda la vida, se interesa por este tipo de temas? Alguien pensaría, bueno, es que Sergio González Rodríguez siempre se ha dedicado a otros temas. ¿Por qué ahora estos temas que son de alguna forma los temas que están desgarrando el tejido de nuestra sociedad? Esa es una pregunta muy interesante que toca mis intereses intelectuales. Yo tengo la impresión de que hay que emplear la formación intelectual, cultural, en todos los sentidos, para tratar de colaborar a la mejoría de nuestra sociedad. Para mí es una obligación, es un imperativo, y sobre todo entenderlo desde el punto de vista de la víctima. Ahora que todos somos víctimas de esto, me parece más responsable esta actitud. Tengo que estar a la altura del reto. ¿Cuál ha sido la recepción a este ensayo, este campo de guerra, sobre todo a partir de que obtuvo el premio Anagrama, que es un premio realmente muy respetado? Para mí ha sido un privilegio recibir este premio y también observar que ha habido una enorme sensibilidad de la gente frente a la publicación de este libro. Mis libros anteriores tuvieron este dejo como de incredulidad, cuando yo hablaba de que si no se corregían en la frontera los problemas de los asesinatos de mujeres, se iban a diseminar. Desgraciadamente el problema vino encima. Cuando yo hice el libro El hombre sin cabeza, sucedió que me llamaban a un poco amarillista. Bueno, yo leí esos comentarios, sí. Claro, y vino una guerra horrible, donde los muertos ni siquiera sabemos exactamente cuántos fueron, pero algunas cifras nos hablan de 120,000 ejecutados y desaparecidos. Yo quería acercarme a estos problemas, para mí es una obligación. Hay quien dice que los periodistas, y por supuesto también los escritores, no deben tratar tanto estos temas porque esto no hace más que incentivar el que siga existiendo la violencia. ¿Tú qué les dices? Es comprensible que lo tengan este punto de vista, pero me parece que la única forma de mejorar es conocer lo que somos y trascenderlo.
mejorarnos a nosotros mismos a partir del conocimiento de la información. Sin información, sin educación, sin cultura, no vamos a avanzar. ¿No te deprime trabajar en textos como Campo de Guerra? De pronto sí, desde luego. Pero ¿Cómo te escapas? ¿Qué lees de repente para despejarte? Trato de alternar mucho leyendo novelas, literatura, ensayo, viendo muchas películas, viendo muchas series de televisión, tratando de escapar de esta obsesión porque se vuelve también muy paranoica, es un riesgo. Yo quiero evitar esto enlazando los trabajos y alternando la publicación de libros que no tienen nada que ver con estos temas dramáticos. ¿Qué lee Sergio González Rodríguez y qué series de televisión ve? Eso me parece muy interesante. Bueno, veo, desde luego, de pronto me sorprendo viendo telenovelas. Ah, sí. Desde luego, es necesario verlas, veo, desde luego. ¿Nunca has escrito una telenovela? ¿Perdón? ¿Nunca has escrito una telenovela? Porque debe ser una práctica difícil, no debe ser tan fácil escribir una telenovela. Es muy complicado, tengo amigos como Alberto Barrera, que es especialista en escribir guiones de telenovela, y cada vez que le pregunto, trato de sacarle el secreto, porque es muy difícil. Sé muy que tienen una serie de fórmulas, pero son complicadas. Sí, pero que siempre tienen una clímax. cerebralidad, una inteligencia muy aguda. No hay que despreciar ninguno de sus géneros. Yo veo todo eso y leo mucha novela también. ¿Qué novelas estás leyendo? Mira, por ejemplo, no te voy a preguntar qué 3 novelas han cambiado tu vida, pero déjame preguntarte. Probablemente fallaría en responder también, pero por lo menos ahora, mira, estoy leyendo mucho, me suele sorprender porque releo las novelas de Leonardo Sciascia. Ah, sí, violencia también, finalmente, bueno, la mafia. Estoy leyendo el último libro traducido al español de Ernest Junger, que se llama El Teniente Stormer, que es un libro que no se conocía. Leo mucho novelas de los años 80 que ahora nadie lee, Michel Tournier, Thomas Bernhard, todos ellos. Si hablas de Sciascia, déjame hacerte la pregunta, ¿qué tan importante fue un Federico Campbell en la literatura mexicana? Ya sabes que escribió un libro sobre Sciascia, pero además era un gran admirador. O un José Emilio Pacheco, ¿tenemos razones para echarlos de menos? No, pues francamente para mí no hubiera existido mi trabajo sin la presencia de Federico y de José Emilio. Para mí fueron muy importantes, eran grandes amigos. Por desgracia no tiene uno la regularidad del trato, pero yo siempre los admiré y escribí mucho. Aprecié mucho que publicaras el mejor obituario que se hizo sobre Federico cuando murió hace unos meses. Yo le tenía un aprecio y expliqué por qué razón. Finalmente sí, yo quizás no sería periodista. Me pareció el mejor homenaje que he leído a un escritor de una enorme inteligencia y probidad. ¿Qué viene después con Sergio González Rodríguez? ¿Qué nos vas a ofrecer después? Yo quiero desde luego publicar otra novela que no tenga nada que ver. Hace unos meses publiqué otra, se llamaba el artista adolescente que confundía el mundo con un cómic, que es una confrontación generacional entre un viejo, más o menos de mi edad, y un chico muy joven. Y vendrá otra novela ahora próximamente, y un libro que me apasiona a partir de Campo de Guerra, escribir. Que resume también el contenido de tus preguntas, la pregunta de qué hacer frente a esto. Me gustaría escribir un libro cuyo título sea aproximadamente ¿qué hacer con esto que tenemos en nuestras manos, este problema hacia el futuro? Sergio González Rodríguez, escritor, ganador del premio Anagrama de Ensayo con Campo de Guerra. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Encantado, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.